Si quieren, para que sea más llevadero el tema, podemos hacer lo mismo a las 10 o así, que llevaremos alrededor de 50 minutos. Podemos hacer un descanso de 10 minutos para coger aire, descansar un poco, eh, aclarar la mente y poder estar en condiciones de seguir con la segunda parte de la ponencia. Hoy será menos variado que ayer, pues es un tema como más restringido, que es el de casa. Tiene aspectos más polémicos, pero bueno, haremos más trabajo de articulado, más, en fin, más aspectos algo más tediosos de la normativa y no tan divulgativos como ayer. Bien, si quieren podemos empezar haciendo una pequeña historia y reflexión sobre la evolución de la casa en Canarias y el papel de esta actividad en el siglo XXI. Bueno, yo imagino, no hay muchos datos al respecto, que los primeros cazadores que hubieron en Canarias debieron ser los guanches. O sea, seguramente, bueno, ¿en Lanzarote cómo se llamaban? No, guanches son Tenerife, teóricamente. Majos, igual que en Fuerteventura. Vale, majos. Pues yo imagino que cuando estaban por esos llanos y veía una ubara, pues imagino que intentarían con una piedra o un palo, pues capturarla porque era una buena fuente de proteínas. Lo mismo hacían los guanches en Tenerife con los lagartos gigantes y supongo que las pardelas y otras aves marinas y migratorias también serían parte de su dieta, ¿no? Por lo tanto, que de alguna manera ellos debieron ser los primeros cazadores. Luego ya, a partir del siglo XVI, o siglo XV, XVI, XVI más bien, cuando empiezan a llegar con la colonización castellana, pues hay datos, documentos que avalan que había obligación de traer en los viajes animales para caza, ¿no? Es el caso del conejo, de la perdiz roja y moruna. Incluso parece que llegaron a traer liebres y faisanes. Lo que pasa es que no prosperaron. Ya en algunos cabildos también hay datos de actas de cabildos que desde primeros años empezaron a tener problemas, por ejemplo, en Tenerife con la agricultura y el conejo. O sea, ya nada más establecerse, debieron proliferar de manera significativa y ocasionar daños en la agricultura, al menos en algunas islas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Cuál es el panorama del mundo de la caza, al menos a nivel de Europa, España y la península? Pues en las últimas décadas lo que se observa es, fruto de la evolución socioeconómica, es una tendencia a reducción del número de cazadores a nivel de toda Europa. En la península se nota, en Canarias se nota, motivado seguramente por una mezcla de factores, ¿no? Por una parte, la población es cada vez más urbana, sales a más del campo, es más difícil mantener perros, cambia un poco el espíritu, se rompe la tradición de la caza, ¿no? Por otra parte, en los últimos años sobre todo, hay un fuerte movimiento en los países más desarrollados europeos, tal vez menos en la parte sur del Mediterráneo, anticaza, ¿no? Hay partidos específicamente anticaza, grupos conservacionistas, protectoras, de manera que el cazador y su actividad no tiene una imagen precisamente buena en gran parte de la sociedad, ¿no? Hay gente que, bueno, ideológicamente pues está en contra de la caza y por muchos argumentos que le des, pues no lo vas a convencer. Pero yo creo que desde el punto de vista, por lo menos mi opinión, de la conservación, en Canarias, en el siglo XXI, considerando que somos una región con una gran riqueza de biodiversidad, pienso que nos tenemos que replantear el papel de la caza, y en el sentido de que es necesario mantener la actividad cinegética. O sea, hoy la actividad cinegética juega un papel importante, aparte de los factores culturales y todo eso que lleva aparejado, juega un papel importante en el control de determinadas poblaciones de especies, ¿no? O sea, hoy, si no se cazara el muflón, el arrui y el conejo, tendríamos problemas graves de conservación. Lo que no quiere decir que la caza sea el único factor que contribuye a su control, porque no contribuye. Ya veremos que
que la caza que se ejerce sobre muflón y arruy es selectiva, sobre todo sobre los machos. Por lo tanto, al no matar hembras suficientes, no contribuye a un control claro. Y en el caso del conejo, bueno, aunque ya hablaremos después también, aunque se mezcla el problema de las enfermedades, pues los cazadores, por una parte, se autocontrolan también. La normativa ayuda a que no se sobrecase la población, por lo tanto, la caza no va a contribuir en ningún caso a erradicar ni muflones, ni arruis, ni conejos. O sea que, en todo caso, contribuirán a mantenerlos a ciertos niveles aceptables para que no den muchos problemas con la agricultura o con temas de conservación. Pero bueno, ya cuando hagamos un repaso de cada una de las especies cinegéticas, entramos más en detalles en esos aspectos, ¿no? De todas maneras, si quieren, para que sea más participativo, ¿les apetece a alguno dar su opinión sobre este tema que he hablado? Aquí hay cazadores, por ejemplo, o hay gente, no sé si habrá de protectoras o de algún sector. ¿Alguien quiere opinar sobre este aspecto? El tema sea la economía, que mucha gente ya está en el paro y no tiene dinero para pagar, para mantener sus perros y pagar los permisos, que son bastante costosos. Otra de las cosas es la hemorragia vírica, el tema del conejo que está atacando bastante y la población ha mermado, yo diría que más de un 50%. Es el gran problema que hay en la casa, en las islas. Y lógico que tendremos que mantener lo que es la casa. Si vemos que hay poco, pues habrá que abrir menos días. Si vemos que hay bastantes especies, habrá que abrir más días, es lógico. Si no, se acabaría, como quieren algunas personas, radicar la cacería en las islas. Solamente era eso. ¿Alguien quiere dar alguna opinión o alguna intervención más? Bueno, los veo un poco faltos de café. Pasamos ya entonces a la normativa. Bueno, igual que ayer, quería comentarles algunos recursos de información que tenemos en las páginas web. Les recuerdo que en el Sistema de Información de Medio Ambiente de Canarias, en la Plataforma de Información Ambiental del Gobierno de Canarias, hay una página web específica dedicada a los temas de caza. Entonces, ustedes entran aquí en la página, tienen el apartado de caza aquí. Bueno, aquí tienen el blog de biodiversidad que les comentaba ayer, el banco de datos también pueden entrar por aquí, y algunas cosas más, un curso de observación de cetáceos. Pronto vamos a colgar también un curso de formación en temas de caza, que es un poco divulgativo para que la gente que no ha pasado por el examen del cazador, pues de una manera fácil, pues se refresque en la normativa de caza. Y esta es la página que les comento que es exclusiva de temas de caza, ¿no? Entonces, aquí está colgada toda la normativa cinegética de Canarias y del Estado. Aquí está el examen del cazador. Saben, ya lo comentaremos después, que para obtener la licencia por primera vez es necesario pasar una prueba. Y hay un temario específico, que está bastante completo, un poquito anticuado, porque no ha habido dinero para actualizarlo, que lo pueden descargar de aquí, tanto completo como por tema. Hay también, digamos, un repositorio de información del Registro Canario de Infractores de Caza, con las infracciones por islas, el tipo de infracciones, etcétera, lo veremos después. Información sobre cetrería, folleto divulgativo, la normativa, y, bueno, esto no sé qué es, directorio. Y luego información también sobre el número de licencias de caza de los diferentes tipos por islas y por tipo de licencia desde hace unos 7 o 8 años. Bueno, la normativa de caza vigente actualmente en Canarias fundamentalmente es la ley de caza que procede del 98, que se desarrolló en el 2003 mediante un reglamento, y la verdad es que este es uno de los pocos casos que hemos logrado desarrollar casi a tope una normativa, ¿no? Se dio una circunstancia de que, bueno, había un equipo de juristas en la consejería y de biólogos y tal, y más o menos trabajamos bien a la par y desarrollamos un montón de órdenes en desarrollo del reglamento,
que han dejado prácticamente la normativa de casa bastante completa, ¿no? Se sacó la orden que regulaba las pruebas de aptitud para el examen del cazador, digamos, la de señalización de terrenos, una que regulaba los guardas de caza, que no ha sido muy útil porque se hizo un solo examen y prácticamente se decidió no seguir por la línea de crear guardas de caza por la Ley de Caza de Canarias, sino un poco mantenerse al amparo de la normativa estatal de guardas de seguridad privada en la especialidad de campo para caza, ¿no? Se vio que no tenía mucho sentido tener dos cuerpos con diferentes normativas haciendo lo mismo. Y había más garantías con los guardas privados de la normativa estatal. Luego el registro de infractores de caza. A ver, aquí. No. Luego, después de muchos años de reflexionarlo y de darle largas, finalmente se decidió regular la actividad de cetrería. Siempre había habido bastantes reticencias a regular la cetrería, pues se consideraba que era una actividad que iba a ser problemática porque, bueno, en la península había muchos problemas de expolios de nidos de aves de cetrería protegidos. En fin, incluso en muchos sectores de cazadores no querían la cetrería, pero bueno, finalmente se optó porque era mejor regular una actividad hasta donde se podía en base a la normativa de caza que dejarlo un poco sin regular cuando ya estaba proliferando mucha actividad cetrera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tenemos dos tipos de cetrería. La cetrería cazador, o sea, el cazador que es cetrero, al amparo de la normativa de caza, y luego una gran cantidad de personas que se han dedicado a tener aves de cetrería como mascota, o sea, que juegan a volar el ave de cetrería, pero no practican la caza, o sea, no son cazadores. Entonces, realmente no tenemos problemas con los cazadores cetreros, que, bueno, que tienen su licencia de caza, que tienen sus campos de entrenamiento en las islas donde se regula, en fin, que están controlados en un registro insular de caza, pero sí tenemos bastantes problemas con toda esta gente que no tenemos ninguna norma, tenemos un vacío legal para controlarlos, que son, como repito, las personas que tienen aves de cetrería igual que si tuvieran un loro, con la diferencia que el loro lo puedes tener en las jaulas y el ave de cetrería lo tienes que estar volando, con lo cual tenemos problemas de aves de cetrería que aparecen abandonadas, incluso aves de cetrería que son de especies muy parecidas, muy emparentadas a las nuestras, que han terminado hibridizándose con nuestros halcones. Por ejemplo, en el norte de Tenerife hay un caso de un halcón peregrino con sus pigüelas que acabó emparejándose y nidificando con un halcón de Berbería Tenerife, con lo cual tenemos un problema de contaminación genética. Entonces, distingamos los problemas, ¿no?, de cetrero cazador a cetrero, digamos, mascotero. Bueno, y luego han salido algunas órdenes para regular algunas problemáticas concretas sobre la reintroducción, repoblación, traslado. Bien, ¿qué pasa con la normativa cinegética? La Ley de Caza de Canarias fue tanto la caza como la Ley de Caza son de las primeras normas que saca la comunidad autónoma, porque, bueno, había en aquel momento por parte de los cabildos mucho interés en asumir las competencias de caza, porque consideraban que era una fuente de recursos, ¿no?, pero también una fuente de problemas. Entonces se sacó con bastante celeridad esta ley de caza, que básicamente es la ley del 70 estatal adaptada a Canarias. O sea, mantiene muchos artículos con una redacción muy parecida a la ley del 70 y mantiene el mismo espíritu que la ley del 70. ¿A qué me refiero con el espíritu? Bueno, en los años 70 pues eran otros tiempos en España y era otra concepción de la caza. Hoy tanto los organismos internacionales, el Convenio de Berna como la Unión Europea, digamos que han dado directrices en otro sentido de cómo hay que gestionar la caza. Una caza sostenible, integrada con la conservación de la biodiversidad, en la que el cazador es un elemento más que disfruta del entorno. O sea, no se tiene el concepto antiguo de que
La naturaleza es nuestra cancha de deporte, o sea, la naturaleza, el campo, es un sitio donde muchas personas de diferente tipo realizan actividades. Hay senderismo, hay observadores de pájaros, hay deportistas, hay cazadores, y hay que, digamos, lograr que todas esas actividades se puedan desarrollar en armonía. Mientras que la normativa antigua de caza, pues era más pensada exclusivamente en defender las especies de caza por encima del resto de las especies y defender la actividad cinegética deportiva en el campo por encima de otras actividades. Este es un concepto que ha quedado superado y que se sigue manteniendo en la redacción actual de la ley de caza, ¿no? Entonces dice, entre objeto y finalidad, plantea la de fomentar, proteger, conservar y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos, armonizándolos con los diversos intereses afectados y con la preservación y mejora de los hábitats de las diferentes especies objeto de caza. Objeto de caza. O sea, aunque aquí habla de conservar y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos, armonizándolos con los diferentes intereses afectados, pues aquí, pues en el espíritu lo restringe un poco a lo que son las especies de caza, ¿no? Olvidando las demás especies. Bueno, esto es un poco ya entrando en lo que necesitan saber ustedes. ¿Quién puede cazar? Pues sin armas, los mayores de 14 años que estén en posesión de la licencia de caza. Con cualquier tipo de armas, en lo que se refiere a los mayores de 16 años y menores de 18, tienen que estar acompañados por uno o más cazadores mayores de edad que estén en posesión de licencias de armas. Y se considera que un menor de edad va acompañado por otro cazador mayor de edad cuando la distancia entre ambos permita a éste vigilar las actividades cinegéticas de aquel, sin que se superen los 50 metros. Bueno, aunque no hay mucha gente joven incorporándose al mundo de la caza, pues hay unos cuantos. Y uno de los problemas era ejercer el debido control sobre los menores, ya no solo cuando no llevan armas, sino cuando empiezan a hacer uso de las armas, ¿no? Entonces, por eso se establece estas normas de deber de control y mantener vigilado a menos de 50 metros a los jóvenes. ¿Qué documentación tiene que llevar el cazador? Pues tiene que llevar el DNI o equivalente, según sea pues comunitario, no comunitario, pasaporte, etcétera, licencia de caza en vigor, seguro obligatorio de responsabilidad civil, licencia o permiso de armas y guía de pertenencia en su caso, y los permisos que correspondan para cazar en terrenos, pues si es de caza controlada o, o la autorización si es un coto privado de caza. ¿Se me queda algo? Creo que es todo, ¿no? Bueno, el tema de... Hay bastante controversia, no sé a quién tiene en Lanzarote, pero sí en otras islas, con el tema de morraleros, auxiliares, acompañantes. La ley de caza, la verdad es que es un poco barullo en este aspecto, ¿no? Bueno, aquí encontré para ilustrarlo un cuadro donde se ve lo que es un morralero, o sea, es una persona que no tiene la condición de cazador y que asiste a la actividad cinegética bajo la exclusiva responsabilidad del cazador titular de la licencia. Ejercen tareas de asistencia o apoyo, o sea, ayudante, ¿no? Aquí está facilitándole los cartuchos, ¿no? Y no pueden portar armas de fuego ni ejercer la acción de cazar. ¿Qué documentación tiene que tener? Pues el DNI o el documento que corresponda y un certificado emitido por el Cabildo que acredite su condición de morralero en relación a la licencia de un cazador determinado. Eso es el morralero o auxiliar. Y luego está la otra figura, que es un acompañante, que, bueno, que sí, que tiene que estar documentada con su DNI, pero que asisten un poco como en el aire, ¿no? Están mirando, pero no tocan nada, no tocan hurón, no tocan cartuchos, se mantienen al margen. Es un observador prácticamente, ¿no? Una persona pasiva que no interviene en ninguna actividad de caza, ¿no? Esto ha traído bastantes controversias, ¿no? Sobre todo con el tema de la crisis, gente que no podía comprar la licencia, entonces iban de acompañantes, entonces de repente la escopeta pasaba de manos de unos a otros y al final todos estaban practicando la caza pero sin licencia, ¿no? Bueno, tipos de licencias de caza. Es prácticamente igual a la normativa estatal. Pues está la licencia clase A para armas de fuego y cualquier otro medio autorizado, salvo los previstos en C. Y la clase B, que es cualquier medio autorizado, salvo el uso de armas de fuego. Y luego la clase C, que es exclusiva para los hurones. Posteriormente se incluyó, para el tema de cetrería,
para el uso de aves de cetrería se requiere la clase B. Otro tema que fue polémico a la hora de redactar la ley de caza es que había gente que planteaba que la licencia de caza solamente fuera vigente para cada isla, ¿no? Pero bueno, se mantuvo la idea, el criterio de que la licencia de armas habilitara para toda Canarias. Entonces, tiene alcance regional. Vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que se otorgue. Está en debate si habría que modificar esto en la próxima ley de caza y hacer licencias, como hay en la península, con vigencias más largas, hasta 5 años. Pero bueno, eso no está muy claro, ¿no? Y luego también los cabildos pueden otorgar licencias temporales válidas hasta 3 meses para los no residentes. Bueno, otro tema bastante problemático en las islas es dónde se puede cazar. En términos generales, el derecho de caza solo se puede ejercer en los terrenos susceptibles de aprovechamiento cinegético, en los que diga la ley, y en aquellos en que determine también la normativa de conservación de los espacios naturales en cada momento, ¿no? Otro tema problemático y conflictivo es la caza en los terrenos de propiedad privada. Entonces, para que no se pueda cazar en terrenos de propiedad privada, tienen que estar los terrenos cercados materialmente, en su totalidad, mediante muros, cercas, vallas, setos, tal. Y además, el cercado material no puede poner en riesgo ni a las personas ni a los animales. Además, tiene que haber una colocación de señales perfectamente visibles, unas de otras, que prohíban la entrada a los mismos, con carácter general o para la práctica de la caza en particular, colocadas en los accesos practicables del respectivo terreno. Conozco bastantes casos de algunos conocidos, por ejemplo, en el Valle de Arafo, que están todos los veranos a la gresca con los cazadores porque se le meten a cazar en los terrenos, ¿no? Entonces, digo, pero bueno, ¿tú tienes señalizado? No. ¿Tienes vallado? No. ¿Tienes señalizado? No. Pues entonces hay que adoptar medidas como mínimo la señalización, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a la caza, en la exclusión a la caza en los terrenos de propiedad privada, esta exclusión impide el ejercicio de la caza para cualquier persona, incluido el propietario. O sea, el hecho de que vayas no quiere decir que constituyas un coto privado de caza. O sea, si vayas y no eres un coto, tú tampoco puedes cazar dentro, ¿no? Y, por otra parte, también esta facultad de exclusión no impide el que el cazador pueda perseguir a la pieza para cobrarla si está herida, pero siempre que en fin, que para acceder pues no vayas a hacer destrozos, que pidas permiso al dueño del terreno, en fin, no puedes estar entrando a las propiedades privadas así, sobre todo si están cerradas y cercadas, de manera incorrecta, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con los terrenos de aprovechamiento cinegético común. Bien, son los que no están sometidos al régimen cinegético especial y no hayan sido excluidos del ejercicio de la caza. Ya comprenderemos esto un poco más. Pueden ser de carácter público o privado. En ellos la caza es libre, sin más limitaciones que las fijadas por la ley, y la gestión y administración corresponde a los cabildos insulares. Si no recuerdo mal, las únicas islas que se mantienen en esta situación creo que es La Palma. La Palma, ¿no? Todas las demás han entrado por la vía de la caza controlada, que veremos ahora lo que es. ¿Por qué La Palma no ha entrado por esta vía? Pues la verdad es que no lo sé muy bien, ¿no? Allí... Sí, y luego que también en La Palma hay un espíritu de los cazadores como que aquello es una fuente inagotable, me da la impresión, ¿no? De que hay muchos recursos cinegéticos, una isla muy verde, no suele haber muchas quejas de falta de especies. Mm. Muy amplios. Mm.
Es de las pocas islas que no tienen inconveniente a que vayan cazadores de otras islas. O sea, La Gomera y el Hierro siempre están de uñas con los cazadores de Tenerife, Fuerteventura está de uñas con los cazadores de Fuerteventura, Fuerteventura está de uñas con los cazadores de Gran Canaria, pero en La Palma no hay problema, no tienen grandes inconvenientes. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso a los tipos de terrenos sometidos al régimen cinegético especial, que hay una mezcla de situaciones de diferente naturaleza, ¿no? Si quieren empezamos por los espacios naturales protegidos y las zonas especiales de conservación. Y vamos a intentar, usando la orden de veda de Canarias para Lanzarote, verlo con ejemplos locales, ¿no? En principio, muchas veces cuando hablas con los cazadores o con la gente, dicen, no, es que en los espacios naturales no se puede cazar. No es verdad. En términos generales, en los espacios naturales se puede cazar. Solamente en los parques nacionales está claramente prohibida la caza por ley. O sea, eso es de lo que no cabe ninguna duda. En los parques nacionales no se puede cazar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es que hay cazadores que van a matar conejos y muflones en el Parque Nacional del Teide? Porque ni son cazadores ni están cazando. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues en el Parque Nacional del Teide lo que se ejerce, amparado al plan rector de uso y gestión, es un control de especies exóticas que ocasionan daños a la vegetación. Y ese control se ejerce con personas que están en posesión de la licencia de caza y con carácter voluntario. Es un juego de palabras. Sí, una autorización especial y todo eso, ¿no? Hay, bueno, un sistema, ¿no?, que la gente se apunta, se forman una serie de cuadrillas para caza, tal y cual, ¿no? Y hay una serie de días que suelen coincidir más o menos con los de caza afuera. Hay unos controles más estrictos de entrada y salida, incluso con acompañantes de guardas o vigilantes. Entonces, repito, en el Parque Nacional del Teide no se caza, se hace control de poblaciones de especies exóticas invasoras, el muflón y el conejo. Eso es lo que dice el plan rector de uso y gestión. En el caso de La Palma, en La Caldera, que también hay una polémica con eso, pues no se hace así. O sea, los conejos no se controlan de ninguna manera y los arruis no se ha abierto a la participación de los cazadores por esta vía, sino que el control se ejerce con cazadores o personal contratado por el propio parque. Son diferentes modos de gestión que son opinables y polémicos, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? No sé si en Timanfaya hace muchos años se llegaba a cazar, nunca, ¿no? Porque en el caso de Garajonay había una zona que aún siendo parque nacional o era preparque todavía, se llegaba a permitir la actividad cinegética en Garajonay para controlar los conejos. Pero bueno, eso también hace muchos años. Yo creo que eran un poco interpretaciones incorrectas de la normativa. Bueno, luego las siguientes figuras son los refugios de caza, que son formalmente, creo que no hay ninguno en Canarias, y ahora les explico por qué, son espacios que se crean exclusivamente para el fomento de las especies de caza. En Canarias, con la normativa antigua de espacios naturales y de caza, de los años 70, se habían creado algunos refugios, se llaman refugios de caza, en agua y pajonales en Gran Canaria, pero la situación legal ahora mismo yo creo que, bueno, al cambiar las normativas yo creo que eso desapareció. Entonces, en la práctica no hay, los refugios los tiene que declarar el gobierno, y aunque hay veces que se utiliza la palabra refugio, reserva de caza, no están acordes con lo que dice la ley de caza de Canarias, ¿no? Las zonas de caza controlada, que como decía antes, ¿cómo te llamas? Juvenal, pues son zonas donde se establece, tienen que tener un plan técnico de caza, cosa que no está ocurriendo en Canarias. Las zonas de caza controlada no están teniendo los planes técnicos, donde se pretende un aprovechamiento más racional de la caza, hay más espíritu de conservación, con acciones de mejora de hábitat, con guardería, con vigilancia, en fin. Tiene un espíritu, digamos, de actividad cinegética más controlada y no como los terrenos de caza libre, ¿no? Donde, en fin, no es tanta la sensibilidad.
Luego hay 3 tipos de cotos de caza, que son los cotos sociales, cotos privados y cotos intensivos. Cotos sociales es una figura que no se ha usado en Canarias, en la península es muy frecuente, en muchos pueblos pues hay grupos de cazadores que se asocian y con terrenos privados o públicos pues hacen pues cotos sociales, ¿no? Pero en Canarias no existe. Hay cotos privados y, que yo sepa, formalmente un coto intensivo en Tenerife. No tengo claro si en Gran Canaria intentaron hacer uno y al final no lo lograron, porque resulta que una condición para los cotos intensivos es que hay que crearlos sobre suelo público, y eso no es tan fácil. En Gran Canaria creo que era el problema, que no encontraban suelo público. Entonces, los cotos privados, pues, bueno, pues una serie de personas se ponen de acuerdo con propietarios de terrenos, lo señalizan o lo vallan, y son esas personas exclusivamente las que pueden ejercer la actividad de caza en esos cotos, ¿no? También tienen la posibilidad de tener vigilancia propia con sus propios recursos, hacer muchas actividades de conservación, pues bebederos, siembras, etcétera. Digamos que son más activos en, digamos, en mantener para tener una buena cosecha de caza, ¿no? Entonces suelen invertir más esfuerzo en su cuidado. Problema que, bueno, hay islas donde determinadas zonas son casi exclusivamente cotos de caza. Por ejemplo, Tenerife, Anaga, es casi un coto de caza. Apenas hay suelo disponible para la caza controlada. ¿En Lanzarote hay algún coto? No. En Fuerteventura había uno, pero creo que no está actualizado. Me parece, en La Palma hay uno. Hasta donde llego, creo que Tenerife es la isla con más cotos. Sí, con más superficie y más número de cotos. Y los cotos intensivos de caza, que como les digo, creo que solamente hay uno legalmente establecido en Tenerife, son zonas normalmente muy degradadas, donde se hacen actividades cinegéticas, pues de concursos, de sueltas para entrenar a los perros, para ejercitar el tiro, en fin, son, digamos, zonas de desahogo, de actividad cinegética muy intensa, ¿no? Sí está, creo, pero que ahora los terrenos están afectados para un circuito. Entonces, creo que existe todavía, pero le queda poco tiempo. Bueno, el tema de los cercados, ya los comentamos antes, los cercados, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a zonas de seguridad. Bueno, todos estos terrenos tienen que estar correctamente señalizados. Luego dedicaremos un poco de tiempo a ver la normativa de señalización y algunas señales con fotos, ¿no? Zonas de seguridad. Posiblemente este es uno de los temas que puede ser más polémico y que lleva a más denuncias e infracciones. Entonces, los vamos a ver con un poquito de detalle y les voy a contar lo que dice la ley y luego lo que dice el reglamento, que en parte contradice la ley, pero les explicaré por qué. Pues bueno, la zona de seguridad, pues más o menos lo que hay que tener claro es que no son zonas donde no se puede cazar, son zonas donde no se puede cazar con armas. O sea, en las zonas de seguridad se puede cazar, a menos que se establezca específicamente que no, pero sin armas. Entonces son las vías y caminos de uso público, pues carreteras y pistas, pistas principales, pistas no asfaltadas o veredas, las aguas públicas y los embalses, los núcleos de población urbanos y rurales, las zonas habitadas y sus proximidades, terrenos afectos a centros públicos de investigación. Esto suena un poco a chino, pero se refiere sobre todo a los observatorios del Roque de los Muchachos y de Izaña, por ejemplo. Algunos observatorios, un observatorio geofísico que hay en Tenerife, se refiere a ese caso, ¿no? Luego los lugares concurridos donde se evidencia una repetitivo, ¿no? Los lugares concurridos o donde se evidencie una concurrencia. Jardines, parques destinados a uso público, zonas de acampada, de picnic, etcétera. Y luego cualquiera que se pueda declarar en base en la orden de caza, ¿no? Porque lo establece el Cabildo, ¿no? Bueno, ahora me estaba acordando que habíamos dicho que íbamos a darle un repaso a las zonas, a los espacios naturales
donde no se puede cazar en Lanzarote, ¿no? Entonces, la orden de veda saben lo que es, ¿no? O sea, anualmente el Gobierno de Canarias establece la orden de veda previa consulta, oídos los cabildos insulares y el Consejo Regional de Caza, pues la consejera establece la orden por la que se determina dónde, cómo, cuándo se puede cazar en cada isla, ¿no? Entonces, en el caso de Lanzarote, está prohibido cazar en Timanfaya, en los sitios de interés científico de las salinas de Janubio y los Jameos, en los monumentos naturales de Islote de Halcones, en Yaiza, en las Montañas del Fuego, en Yaiza, en el área de Mojón, en el parque, en los límites, en fin, en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, se prohíben las zonas de exclusión y de uso restringido. En el Museo Agrícola del Patio, se prohíbe la caza también en la modalidad de cetrería en todos los espacios protegidos, tanto de Red Natura 2000 como de espacios de la Red Canaria. O sea, solamente se puede practicar la cetrería en Lanzarote fuera de espacios protegidos. Y luego en 3 vedados de caza, que veremos ahora lo que son los llanos de Ancones en Teguise, el Japle también en Teguise y el Rubicón en Yaiza. Bueno, una cosa que hay que decir es que todas estas prohibiciones, yo no conozco mucho Lanzarote, pero todos estos sitios están correctamente señalizados. Porque claro, de poco sirve que lo pongamos en la orden de veda si luego el cazador no sabe que está cazando en una zona que está expresamente prohibida y el agente de medio ambiente a lo mejor lo sabe porque conoce la cartografía y la delimitación. Pero a la hora de poner una denuncia, el cazador lo primero que va a decir es: oiga, usted no tiene señalizado este terreno en el campo. Yo no tengo por qué ir con un mapa y un GPS para saber que estoy en una zona donde no se puede cazar. O sea, que es fundamental que el cabildo mantenga debidamente señalizadas todas estas zonas prohibidas, ¿no? Ya sea por la normativa de espacios naturales o por la específica de caza. Bueno, vamos a ver. Sí. En este caso, veremos la señalización específica de la ley de caza después. Pero si si en la orden ponemos: en el Parque Natural de Chinijo está prohibido cazar en las zonas de exclusión y de uso restringido, se supone que el cazador, cuando va a Chinijo, en algún sitio debe encontrar una señal que pone: está usted en una zona de uso restringido. Debería. El cazador y cualquier administrado. Señalización de espacio natural. No. Y de un ciudadano también. Hombre, en los accesos practicables, por lo menos, ¿no? En fin. Perdonen, hay más palabras, vamos a evitar los...
No, es para que los demás tampoco se aburran, ¿no? Sí, venga, venga. Que desmontan. Sí. Sí, ese es un debate que está bastante abierto, incluso a la gente, gestores de espacios naturales en otras islas también se lo he oído, de que no son muy partidarios de que esté todo, de que el espacio natural se convierta en un bosque de señales, ¿no? En lo que se refiere a la legislación de caza es clara, o sea, en las zonas donde no se puede cazar hay que tener una señalización principal en las vías de acceso de entrada y luego una señalización secundaria que veremos después, ¿no? Las de seguridad no hay que señalizarlas, obligatorias, no. No, porque es imposible, o sea, una carretera no puede señalizar cada 50 metros.
¿Alguien había pedido? Ahora te doy la palabra. Te pongo un ejemplo. Un vecino mío estaba cazando en Anaga, hay una zona que es reserva natural integral y no está señalizada. Un agente, curiosamente un policía local de la unidad de montes del Ayuntamiento de Santa Cruz, le denuncia ante el cabildo. Él va al cabildo y le dice: señores, ustedes me han denunciado, ese espacio natural protegido no está señalizado. Le quitaron no se tramitó la denuncia. Sí. Hombre, todo tiene que tener su racionalidad. Por ejemplo, es obligatorio señalizar las zonas de caza controlada, pero cuando una isla completa es caza controlada, es absurdo, ¿no? En todo caso sería en la entrada del aeropuerto y en la entrada del muelle, ¿no? Entonces hay situaciones que son absurdas, ¿no? O por ejemplo, o es imposible señalizar 50 metros alrededor de una carretera. ¿Perdona? No, creo que o sea, lo puedes decidir como La Palma. Sí, ahora no. Ahora no. También te digo que si en la Graciosa hay un cartel a la entrada donde dice claramente dónde están las zonas de exclusión, de tal y cual, pues a lo mejor el instructor del expediente dice, considera que está suficientemente señalizado. No lo sé, también todo eso depende de a quién te encuentres instruyendo el expediente, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Sí. Vale.
Bueno, es un tema polémico y de difícil solución. Bien, entonces, recuerdan que les decía, vemos la zona de seguridad y hacemos el descanso, son las 10, ¿no? Vale, les decía que la ley, por una parte, establecía una zona de seguridad y que luego cuando salió el reglamento, de alguna manera, digamos, las disfrazó, porque de la aplicación rigurosa de la ley se armó tal lío, tal cantidad de denuncias, tantos problemas, que en el reglamento se intentó matizar la ley, cosa que a lo mejor no es muy ortodoxo, pero bueno, se hizo. Entonces, introducen matices como este, ¿no? No son zonas de seguridad las pistas secundarias carentes de firme o salida, antiguas pistas para repoblación o aprovechamientos forestales. Hay islas que están llenas de pistas, ¿no? Estas que Lanzarote y Fuerteventura que son llanas, o Tenerife donde había un montón de pistas de repoblación abandonadas, pues se cogía el cazador por esas pistas y ya era una infracción, ¿no? Entonces se matizó esto, dejándolo solamente a que se consideran las pistas principales, ¿no? No las secundarias que eran para aprovechamientos o las rodaderas que hay por fuera de pistas en Lanzarote y Fuerteventura. Las pistas sin firme con indicios racionales y aparentes de estar muy abandonadas o de ser muy poco transitadas. No son zonas de seguridad. Las veredas, salvo que conduzcan a un grupo de casas, casas aisladas o industria. Bueno, a lo mejor aquí el concepto de vereda no es tan importante, pero en un sitio como La Gomera o La Palma, donde prácticamente solamente puedes caminar por las veredas, pues es casi imposible que un cazador se moviera sin usar estas veredas. Sí. Evidentemente. Evidentemente, aquí en este reglamento se intentó aproximarse al sentido común. Entonces, por ejemplo, lo que dice las casas, no son zonas de seguridad las edificaciones aisladas o ruinosas con indicios racionales y aparentes de abandono, ¿no? Una casa sin ventanas, sin puertas, tal, pues no es una, en fin, no es una zona de seguridad. No, esto no hay que señalizarlo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí. No tiene indicios. Mm. Sí, sí. Sí, claro, son normativas que se prestan a interpretación, a diferentes tipos de aplicación. La verdad es que los instructores de los expedientes las tienen que pasar canutas, ¿no? Exacto. Mm. 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 Pues tampoco se considera zona de seguridad las corrientes naturales o continuas o discontinuas, pero sí se mantienen los embalses. Y luego en lo que se refiere a las distancias, este cuadro la verdad es que lo diseñamos para el examen del cazador y es bastante útil. Porque claro, coges el reglamento y te vuelves loco allí entre llamadas al apartado no sé cuánto, del no sé cuánto, del no sé qué. Entonces básicamente se agrupan en 50 metros, 100 metros y 200 metros. No me voy a poner a leerlo todo, ¿no? Pero es en base, pues, la zona de seguridad es cuanto más lejos, cuanto más riesgos para las personas, ¿no? Que sería, pues, lugares concurridos donde se evidencia concurrencia, jardines, parques, sitios de uso público en el monte, por ejemplo, ¿no? Buena pregunta. Buena pregunta, sobre todo si estás en una zona montañosa con árboles,
y sin un GPS. ¿Qué te digo? Exactamente. Sí, sí. En zonas llanas de la península, en islas como Fuerteventura y Lanzarote todavía, pero en La Palma, tú puedes estar aquí, la zona recreativa, estar detrás de una loma, ahí al lado, a menos de 100 metros, y tú no la ves. O sea, es realmente difícil, ¿no? El cumplimiento y la aplicación de las normas, ¿no? Sí que es difícil, ya lo sé. Bueno, una cosa es lo que establece la ley y el reglamento y otra cosa es que sin salirse los cabildos en la orden de veda tienen posibilidad, dentro del margen de la normativa vigente, de aplicar o no aplicar determinadas cosas, ¿no? Mientras no sea ilegal, ¿no? Entonces, si consideran en Lanzarote que es el caso, que no hay, no se usan morraleros y ayudantes, lo pueden hacer el cabildo, ¿eh? Sí. Acompañante. De acompañante. Sí. ¿En la orden de veda de Lanzarote no incluía acompañantes? Ujú. Sí, sí, no, no. Ya, ya. Sí, se pervierte. Bueno, pues ¿les parece hacemos 10 minutos de descanso?